Buenos días. Buenos días. Me da gusto que hayan vuelto para este recorrido. Esto será increíble. ¿Han hablado con un pollo últimamente? Joshua, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con un pollo? En el almuerzo. En el almuerzo. ¿Recuerdan que hojeamos el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. ¿Qué es lo que declaran los cielos? La gloria. La gloria de Dios. Dice Job, pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará. Con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Qué tal si hablamos con un huevo de gallina? ¿Han hecho ustedes eso? David, ¿has hablado con un huevo de gallina? Nunca. ¿No lo has hecho? No sabes de lo que te has perdido. Si lo que acabamos de leer en las Escrituras, si los cielos declaran la gloria de Dios, y si la Escritura dice, interroga a los animales y ellos te darán una lección, las aves del cielo, o habla con la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo harán saber, entonces deberíamos de escucharlos. Si examinan lo que Dios nos ha dado, hallarán algunas de las cosas más increíbles que hemos observado en nuestros recorridos. Miremos el huevo de gallina por un minuto. Examínenlo. Aprendan de él. Hay tres partes principales en el huevo: el cascarón, la yema y la clara. Ahora, el cascarón tiene cerca de 10,000 poros en él. ¿Por qué están allí esos poros? Ventilar. Para que entre aire, eso es cierto, David, porque el polluelo que está dentro del huevo necesita aire. Hay 4 canales que están conectados al polluelo. 2 van a la yema, que es su fuente de alimento. 2 conectan a la membrana exterior. Para aquellos que han pelado un huevo duro, saben que hay una membrana alrededor. Esa membrana no está allí para hacer que quitar el cascarón sea fácil. Esa membrana conecta esos 2 ductos, así que al sintetizar el polluelo, las sustancias de la yema exhalan dióxido de carbono por esos ductos, que sale entre la membrana y el cascarón, se filtra a través de esos poros, el oxígeno entra a través de esos poros, baja a través de los ductos para que el polluelo pueda respirar. El polluelo metaboliza lo que hay en la yema, exhala dióxido de carbono, vapor, y respira el aire interior. El problema es que en el día 19 el polluelo se queda sin aire. Él no tiene suficiente aire a través del ducto, pero tiene un dientecillo especial en su pico. La única razón para el dientecillo es la de permitir al polluelo que picotee un hoyo en la membrana que hay en un extremo, porque en un extremo hay una bolsa de aire. ¿Lo ha notado en un huevo duro? Un extremo plano. No es para que jueguen a parar el huevo sobre una mesa. Allí hay una bolsa de aire que le da al polluelo aire suficiente para 6 horas, para que picotee un hoyo en el cascarón y el polluelo emerge. ¿No es esto increíble, Ashley? ¿No es asombroso? Sí. Ah, lo que se puede aprender de un huevo. Por supuesto, podríamos preguntarnos cuánto tiempo le llevó lograr esto a la gallina. Es decir, podría poner un huevo que no tuviera esos 10,000 poros y el polluelo moriría por la falta de oxígeno. Sin la capacidad de echar fuera el dióxido de carbono o lo que sea, si hay muchos poros, el cascarón se volvería quebradizo. O quizá con 3 ductos en vez de 4. O tal vez con la bolsa de aire muy pequeña. Qué cosa tan asombrosa. Pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Ahora, el huevo plantea un problema.
Y ese problema es el orden. Porque las fuerzas al azar, sin objetivo ni inteligencia, producirían un cosmos al azar, sin objetivo ni inteligencia. Pero eso no es lo que hay. Dios es un Dios de orden. Job 25:2. Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. Y el desorden no es una parte de su naturaleza. Primera de Corintios 14, versículo 33. Porque Dios no es un Dios de desorden. Si leen a Santiago, en un pasaje interesante dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿No habría sido suficiente para él decir allí hayan acciones malvadas? ¿No era eso suficiente? Pero no, él agregó y enfatizó, donde haya envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Eso le recuerdo a mi hijo cuando entro por casualidad a su habitación. Dios no es un Dios de desorden. Me gustaría que le echaran una ojeada a este montaje y que vean si pueden lograr percibir los diferentes sistemas que el Señor ha creado. Qué cosas increíbles nos ha dado Dios. Todos estos sistemas, increíbles en su orden y su belleza. Ellos exhiben toda su gloria a través de la creación física. Pero estoy aún más convencido en el orden que Él ha creado en el ámbito social. Y ese orden es tan fenomenal como lo es hermoso. ¿Listos para el recorrido? Sí. Iniciaremos la segunda mitad de nuestro tiempo juntos, echando una ojeada a esta cosa increíble que llamaremos el orden social de Dios. Es la pieza de arriba de nuestra armazón y es aquí que empezaremos a mirar todas estas instituciones sociales que Dios nos ha dado. Y mi esperanza y oración es que ustedes encuentren que todas estas instituciones que Dios nos ha dado representan los sistemas más bellos, impresionantes y gloriosos de toda la creación de nuestro Señor. Y vamos a hacernos la pregunta: ¿son estos también los resultados del azar? ¿Es este orden social que Dios nos ha dado, o es solo algo que está evolucionado, o son estos sistemas en verdad el diseño de Dios, la creación de Dios, glorificándolo? ¿Qué les parece? Y lo otro que vamos a encontrar es que aquí es donde el verdadero campo de batalla está. Aquí es donde la lucha ocurre. Aquí es donde ruge la batalla. Sí, señor. Y no nos sorprende, ni debería sorprendernos,
que este orden también sea difícil que los demás lo vean. Crick dijo, los biólogos deben tener presente constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino que más bien evolucionó. Encontraremos que el mundo tiene la tendencia a hacer la misma cosa con sus sistemas sociales. Y para tener la misma reacción visceral, recuerden lo que declaró Darwin. Recuerdo bien el tiempo en el que pensar en el ojo me dejaba completamente frío. La vista de una pluma de pavo real lo enfermaba. Encontraremos que el diseño de Dios también provoca que el hombre que no está dispuesto a mirar su rostro tenga la misma reacción visceral ante este diseño. Por eso estas instituciones, hoy en nuestro tiempo, están bajo un gran ataque, profundo ataque. Ahora, voy a hacerles otra pregunta. Cuando Dios estaba en su labor creativa de crear el universo, Él hizo un comentario recurrente. ¿Recuerdan cuál pudo ser? Esto es bueno. Esto es bueno. Sí. ¿Cuántas veces Él dijo que es bueno, Shiny? Por lo menos 7 veces. 7, es cierto. Muy bien. Porque Él lo dijo al final de cada día, ¿cierto? Esto es bueno. Es bueno. Y eso significa que si Dios dice que su trabajo es bueno, ¿eso significa que todo lo que Dios creó es bueno? Claro, sí. Sí. Bien. Grant. Vaya a Génesis capítulo 2, versículo 18. En medio de la creación, Dios entonces comienza a hablar. ¿Quiere empezar? Luego Dios el Señor dijo, no es bueno... Alto. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Acabamos de decir que todo lo que Dios ha creado es bueno. Léala otra vez, tal vez cometió un error. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno... Alto. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a suponer en este punto? Dios se detuvo en medio de la creación cuando Él continuamente ha dicho, ¿qué, Shiny? Esto es bueno. Esto es bueno. Es bueno, es bueno. Y ahora de pronto oímos, no es bueno. ¿Significa que Dios ha creado algo que no es bueno? Léanos la declaración. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ok, alto. Ahora, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que hace Dios en este punto, síganme en esto. ¿Está Él haciendo una declaración cualitativa o una declaración ética? ¿Entienden mi pregunta? Cualitativo significa algo que se ha hecho bien, bien hecho, bien construido. La ética implica que hay un problema ético con esto. ¿Cuál es este? ¿Está haciendo Él una declaración cualitativa o una ética? ¿Una declaración pragmática o una declaración moral? Cualitativa. ¿Otra vez qué fue? Cualitativa. Cualitativa. ¿Por qué dices eso? Porque él no hizo algo que pudiera estar mal. Él hizo algo que necesitó una pequeña mejora. Lo que dices es que en este punto Él hizo algo, lo miró y dijo, eso no está del todo bien. No lo hice lo bastante bien. No, no. Eso no es cierto. No, no. Correcto, mantengámoslo allí por unos minutos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo responder y contestar a este pequeño dilema en unos minutos? Es obvio, hay que enfocarse en la naturaleza de Dios. Ahora, ¿qué suponen que hay que hacer antes de adentrarnos en esta área del orden social, de la sociología? ¿En qué aspecto de la naturaleza de Dios suponen que debemos enfocarnos
en este punto. Y a propósito, es una gran pregunta que necesitan hacerse antes de comenzar cualquier área de estudio. ¿Qué aspecto de la naturaleza de Dios debemos refrescar antes de comenzar a introducirnos en esta área? ¿Qué suponen que podría ser? ¿La Trinidad? Disculpen. La Trinidad. La Trinidad. ¿Por qué dices la Trinidad? Porque Dios es una persona, pero Él es también 3 personas. Ok, ¿qué implica eso en términos de la sociología? Dios es una comunidad. Sí, ok, aquí hay algo sobre relaciones, hay algo sobre un ser humano, social. Eso ya se ha encontrado y se sitúa arriba en el corazón de Dios, ¿correcto? Así que a voltear y ante todo, mirar hacia la esencia de Dios. En la fe cristiana está la doctrina de la Trinidad, que es uno de los más enigmáticos problemas para que la mente lo comprenda. De hecho, es un misterio, no es una contradicción, pero sí es un misterio. ¿Cómo tener un ser que es uno en esencia y a la vez 3 personas? Él no es uno en esencia y 3 en esencia, lo que sería contradictorio. Pero que nuestro Dios tiene la unidad y la diversidad dentro de sí mismo. Ahora, lo bello de esto es que una de las más antiguas preguntas del análisis filosófico está resuelta en Dios mismo, y es la pregunta sobre el uno y los muchos. Los filósofos más antiguos miraban el mundo en el que vivieron y vieron árboles y flores y animales y lluvia y el sol y toda esta diversidad. Y ellos dijeron, tenemos todas estas cosas, ¿cómo les damos sentido? Hay algo que unifique esta diversidad, y ahí es donde obtuvimos la palabra universo y universal, tratando de encontrar alguna unidad trascendente que diera coherencia y significado a todo el amplio rango de diversidad que nos sale al encuentro. Esto es encontrar a Dios mismo, que en su mismo ser es unidad y diversidad. Lo que dice R.C. Sproul es que esta área que estamos por ver, en uno de los recorridos más gloriosos de su vida, va a estar fundamentalmente ligada a la naturaleza misma de Dios, y eso nos conducirá al tema de la naturaleza de la Trinidad de Dios. Ahora, ¿quién puede describirla? ¿Cómo podríamos empezar a adentrarnos en este aspecto de la naturaleza de Dios? Vamos a volver brevemente a ese viejo documento de hace casi 400 años, una de las antiguas confesiones, donde intentaron ellos capturar la esencia de lo que significa la naturaleza de la Trinidad de Dios, y veremos si esto nos puede ayudar un poco en esto. En la unidad de la deidad hay 3 personas de una substancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no es de nadie, ni engendrado, ni procedente. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Lo que querría hacer, y lo haré con un profundo temor y temblor, porque siempre que se comienza a tratar de representar un diagrama del Dios infinito del universo con un pedazo finito de tiza en un plano finito, se debería empezar con temor y temblor, pero es todo lo que tenemos. Quisiera que comenzaran a pensar a qué se parece esta esencia de la Trinidad de Dios. ¿Qué hay aquí dentro? El Padre. El Padre. El Hijo. El Hijo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Ahora, estos 3 están en perfecta armonía y relación el uno con el otro. ¿Qué sabemos de esta relación? Bien. El Hijo, ¿cuál es la relación del Hijo con el Padre? Engendrado eternamente del Padre. Eternamente engendrado. Procede de
varias palabras usadas en teología que hablan acerca de que el Padre envió al Hijo. Les ayudaré aquí un poco porque lo que creo que es importante que hagamos es comenzar a mirar la esencia de Dios y preguntarnos, cuando Él creó el orden social, vemos esa naturaleza impresa sobre sus instituciones sociales. Examinemos una por un minuto. Examinemos a la familia. ¿Cuáles son los miembros de la familia? El esposo, El esposo, La esposa. la esposa, Los hijos. Los hijos. los hijos. Y ellos son colocados en una unidad social en relación de uno al otro. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos llegarán a ser Uno. una carne. Cuando Jesús oraba al Padre, dijo que él y el Padre eran ¿qué? Uno. Uno. Interesante. La esposa se somete a su esposo. ¿Qué vemos nosotros en esa relación? El hijo se somete al padre. Ahora, una pausa. Mi idea es que en este punto podríamos tal vez detenernos y reconocer que cuando digo la palabra sumisión, esto es, ¿qué, Elina? Una palabra negativa, ¿o no? Suponen que en esta relación donde el hijo una y otra vez se somete al padre, ¿suponen que sumisión es una palabra negativa en la naturaleza de la Trinidad de Dios? No. En lo absoluto, yo me sometería, ya que la palabra someter es una palabra gloriosa. ¿Qué ha hecho el mundo con esa palabra? Deformarla. Deformarla, hacerla fea. Y esto es interesante. El Espíritu Santo procede de ambos, el Padre y el Hijo. ¿De dónde vienen los niños? Sé que ya tienen edad para contestar esta pregunta. ¿De dónde vienen los niños? del Del esposo y la La esposa. esposa y el esposo. Del esposo y la esposa. Qué increíble imagen de la naturaleza trina de Dios, grabada en su primera institución social. Y no nos será una sorpresa que el mundo, la carne y el diablo, que odian la naturaleza de Dios, odien también esta estructura. Ya sabemos que esta estructura está bajo un gran ataque hoy. Así que miraremos el rostro de Dios para que podamos empezar a entender el orden social. Hay que empezar aquí. ¿Cómo entenderemos lo que significa en verdad someterse o ser una autoridad si no vamos a la fuente? Y cuando no vamos a la fuente, usamos esa autoridad en una forma horrible. Y vemos la sumisión también así. Y aquí tenemos la gloria, con temor y temblando, por pensar que podríamos tratar de diagramarlo, pero es todo lo que tenemos para mirar, y la relación que vemos en la naturaleza trina de Dios, de la perfecta unidad de Dios, perfecta relación, perfecta igualdad, roles y autoridad y sumisión. ¡Qué institución social tan increíble! Dios no se sentó en el cielo para inventar algo llamado orden social. Esto ha existido durante toda la eternidad. Ahora, debo confesarles
¿Qué me pasa que veo el mundo en tríos? Es un defecto, yo lo reconozco. Es solo que en todas partes veo en las cosas trinidades. Están los tres colores primarios. Si observan el átomo, tiene el protón, el neutrón y el electrón. La materia existe en tres formas: sólida, líquida y gaseosa. Y también tenemos a los tres chiflados. Parece que estuviera el 3 en todas partes. Igual creo que Dios ha creado tres ámbitos: el ámbito físico con sus leyes físicas, el ámbito espiritual con sus leyes espirituales y el ámbito social con sus leyes sociales. Y es este ámbito social el que empezaremos a examinar. Y para preguntarnos, ¿cómo ha diseñado Dios estas esferas? ¿A qué se parece este orden? Porque si vamos contra el diseño de Dios, iremos contra su naturaleza. Y no es bueno ir contra la naturaleza de nuestro Señor. He empezado a convencerme de que entre más miro y entre más estudio y entre más veo con franqueza, todo tiene que ver con relaciones. Ya sea que hablemos o no de las relaciones del ámbito físico en términos de la relación de las labores internas de cada sistema, o de la relación entre esos sistemas con otros sistemas, aún en el sistema solar, en el que comenzamos a encontrar que hay relaciones entre los planetas. ¿Saben que Júpiter, ese planeta gigante e inmenso, orbitando alrededor del Sol? Muchos sabios ahora creen que ya habríamos sido destruidos si no hubiera sido por ese gran planeta, que con su enorme órbita recoge la chatarra que destruiría la Tierra, que llega y golpea a Júpiter. Es todo sobre relaciones. Y si lo recuerdan, ¿qué sucedió en la caída? Todas las relaciones se rompieron entre Dios y el ser humano, y entre persona y persona. De inmediato Adán y Eva acusándose. Lo siguiente, Caín mató a Abel. El hombre dañándose al interior y dañando la creación. Los verdaderos resultados de la caída tienen que ver del todo con relaciones. Las relaciones son de increíble importancia. Ya sea que hablemos sobre un esposo y una esposa, ahí está mi dulce esposa, Melissa. O del esposo, esposa y su familia. O un abuelo y su nieto. Ese es mi nieto, Judah. O una madre y sus hijos, ella es mi hija, Tina. Judah y Macayas. O un niño y su perro. Parece que todo tiene que ver con relaciones. Cuán increíbles son. Deberíamos sorprendernos al darnos cuenta y reconocer que la naturaleza misma de Dios exhibe este perfecto orden social. ¿Y las relaciones? ¿Por qué no es bueno para el hombre estar solo? Léelo otra vez, Grant. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Alto. Lo siento. Te dejaré continuar en un minuto. No es bueno que el hombre esté solo. Les haré esta pregunta otra vez. ¿Fue cualitativa la declaración o fue ética? Ética. Ética. ¿Por qué fue ética? Es contraria a la naturaleza de Dios. Contraria a su naturaleza. Ahora quizá nos preguntemos, ¿significa que Dios creó algo que no es ético? No. Esto es lo que llamo la pausa divina.
Él podría haber parado, podría haber hecho un can con 3 patas y dicho no es bueno para un perro tener 3 patas. Eso tal vez habría sido cualitativo. Pero aquí está esta pausa divina. Dios para en medio de este ajetreo. La única vez que para, ¿no es increíble? Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué paró en ese momento? En medio de su acto creador. Yo pienso que fue para hacer una declaración divina sobre su naturaleza. Nunca había habido soledad anteriormente. Nunca. Nunca había habido soledad antes en toda la eternidad. Y ahora había soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Esta es la marca divina. Mediten en esto. El 1 es el número más solitario que ustedes... Yo no lo cantaría, Joshua. 1 define soledad. 2 define relación e intimidad. 3 definen comunidad y confraternidad. Y el 4 no agrega nada. Esto no es un argumento para la Trinidad, solo que es bastante ordenado. Dentro de la naturaleza trina de Dios, lo tenemos todo en absoluto. Hay de todo. Intimidad, unión, comunión, confraternidad, amor, comunidad. Vaya. Oímos mucho en nuestra cultura de la doctrina del concepto de la ley natural, y esto usualmente se refiere a las leyes que se pueden recoger de un estudio de la naturaleza. Pero hay otro modo de usar este término ley natural que es vital para interpretar la vida y la cosmovisión, y esa es la ley natural de Dios. Cuando Dios nos dio su ley, cuando Dios dispuso a lo que la familia debe parecerse, a lo que la iglesia debe parecerse, a lo que la economía debe parecerse, a lo que las estructuras de la vida humana deben parecerse, está basada no en alguna ley abstracta fuera de Dios, sino en sí sobre su naturaleza misma. Ir contra esas leyes es pedirle a Dios que se niegue a sí mismo, a su propia naturaleza. El orden social está ligado a la naturaleza de Dios porque Él creó las instituciones sociales con su marca divina de quién es Él. Así que vamos a examinarlas y nos vamos a preguntar qué es esa marca. ¿Cómo Él ha diseñado esto? Porque si podemos entender cómo lo diseñó, si podemos entender las leyes sociales que Él nos ha dado, entonces nos encontraríamos en más armonía con su naturaleza y tal vez funcionaría mejor. Y eso es lo que haremos. Vamos a empezar por mirar lo que llamaré los 3 íntimos. Lo explicaremos más en el siguiente recorrido. Pero vamos a echarle una ojeada a estos 3 íntimos y a mirar la marca divina que ha sido estampada en esta relación. Empezaremos por mirar la relación entre la Trinidad y la familia. ¿Y qué vimos nosotros allí? Vimos la misma clase de sistema de autoridad, la idea de sumisión, la idea de la igualdad, y que debería haber unidad dentro de esa institución que Dios ha creado. Quisiera que pusiéramos atención a los detalles de 2 de esas esferas. Ahora miraremos los detalles de la iglesia y la familia. Y al hacerlo, aunque solo sea muy brevemente, mi plegaria es
que puedan percibir la gloria de Dios. De la misma manera que cuando observamos el espacio o examinamos el ADN y el ARN, que los vemos con asombro. Hemos perdido el asombro de lo que Dios ha creado y empezado a cambiarlo por una mentira. Y las patologías que resultan de ello son abrumantes y horribles. Vamos a mirar a estos y volver a centrar nuestra atención en los tres íntimos. E iniciaremos viendo a estos dos juntos. Encontrarán al comenzar a estudiar esto cuán coherentes son estos, no como resultado de una visión evolutiva de la homología, que dice que por la semejanza de la estructura evolucionaron juntos. No, hallaremos que las estructuras se parecen porque reflejan la naturaleza trina de Dios. Vean Efesios 5, un minuto. ¿Qué dice? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es, ¿qué? La cabeza de la iglesia. Ok, miremos la iglesia por un minuto. ¿Qué hay en este círculo? Cristo. Cristo. Iglesia. La cabeza de la iglesia, su cuerpo. ¿Qué tal si solo pongo el cuerpo aquí por un minuto? ¿Ok? ¿Cuál es la relación? Sumisión. Cristo es la cabeza Sí. del cuerpo, de la misma manera que el esposo es la cabeza de la esposa. Parece coherente. Su cuerpo, de quien es el Salvador. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete. ¿Qué hace la iglesia? Se somete. La iglesia se somete a Cristo. Así también las esposas deben someterse a sus esposos. Recuerden que cada vez que digo la palabra someter, ya hemos sido tomados cautivos por el mundo, que nos dice que esa palabra es negativa, y tendrán que romper con esto. Pero no olviden que la idea de la sumisión no es negativa, de hecho, es algo glorioso. De la misma manera que la autoridad es algo glorioso. ¿Ha el hombre tergiversado esto en fealdad? Por supuesto. Pero vamos a tratar de ver el diseño, no las patologías. Sigamos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Se entregó por ella. Willy, ¿entiendes que tu relación con tu esposa debería ser igual? De la misma manera en que Cristo está mirando al cuerpo dándose él mismo a ella, igual tú deberías darte a ella. Esa es tu responsabilidad. Sí, Señor. Cristo se dio él mismo a la iglesia para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa. Él hace la correlación entre estas dos instituciones sociales que Dios ha creado. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Igual que Cristo amó su cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie odia a su cuerpo, lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y llegarán a ser un solo cuerpo. Jesús dijo que él y el Padre son uno. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Uno. Uno. Ahora,
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa. Jason, Willie, David, todos los que están casados, cada uno de ustedes debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposas, respeten a sus esposos. Su esposo necesita tanto respeto como ustedes amor. Shiny, ¿necesitas que tu esposo te ame? Tú sabes lo mucho que necesitas que te ame. Él necesita que tú lo respetes. Aunque algunas veces Rov pudiera no ser muy digno de tu respeto. Así como es posible, y sé que este no es el caso tuyo, podría ser que tú no seas digna de su amor. Pero aquí no se trata de méritos, sino del diseño de Dios. Tú amas a tu esposa. Tú respetas a tu esposo. Es muy fácil, a propósito, permítanme decir esto a las esposas. Es sencillo para las madres empezar a faltar al respeto a sus esposos de este modo. A menudo es fácil para una esposa comenzar a tratar a su esposo como ella trata a sus hijos. Eso es irrespetuoso para el esposo. Puede que se den cuenta cuando de pronto se queda callado. Cuando se niega a hablar es una indicación de que tal vez le ha faltado al respeto. Del mismo modo, cuando usted se queda callada, o cómo reaccione cuando no se siente amada. Es parecido. Dios nos ha dado este diseño. Y Él nos ha dado la ley social por la que se supone que todo esto funcione. Ah, cómo la hemos tergiversado. Veamos brevemente a la iglesia solo por un minuto. ¿Qué vemos aquí? Es interesante este versículo. Pablo, hablando con Tito, dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Él enumera los requisitos para esta posición. Pero es interesante que él esté ordenando que sean nombrados. Ahora, hay algo en este pasaje interesante. Pablo llama a reunirse a los ancianos de Éfeso y él está en este discurso indicándoles lo que necesitan hacer. En este versículo, él dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su sangre. Preguntémonos, ¿a qué es posible que se parezca esta estructura? ¿En qué consiste el cuerpo? Los ancianos, Los del, ancianos rebaño. del rebaño. Podemos usar líderes. La escritura a menudo habla de líderes. Podríamos usar pastores. Acabamos de usarlo, o usar ancianos o sus otras posiciones nombradas. Aquí les pondremos como líderes. ¿Qué más hay en esta esfera? El rebaño. El rebaño. Lo cual es una relación interesante. Esto ahora es dirigido al rebaño. Obedezcan a sus dirigentes y ¿qué más? Sométanse. Sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan con su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y en Primera de Timoteo, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Creo que esto está claro. ¿Qué es lo que hace el rebaño? Honrar. ¿Qué deben hacer los niños? Honrar a su padre y a su madre. Honrar a su padre y a su madre. Creo que esto es increíble. La marca de Dios impresa en su orden social. ¡Qué visión tan increíble!
Veamos la esfera de la familia por un segundo. Miremos los detalles. ¿Qué vemos? ¿Qué es la familia? ¿Saben que el orden social, aunque hoy esté bajo un gran ataque, sigue evocando mucha emoción? Miremos cómo el mundo contesta la pregunta, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia para mí? La familia es muy importante. Para mí la familia es importante. Es importante. No debería serlo, sin lugar a duda. La familia hoy en día creo que significa cosas diferentes. Muchos tienen un círculo de amigos que podrían llamar familia. Muchos tienen parientes en línea directa, quienes llaman familia. Crecí con odio, encerrado casi toda mi vida. Ellos eran terribles. La familia es un lazo que tienes con ciertas personas. Algo que hace aflorar fuertes sentimientos en las personas. Mi madre no fue una madre, era un monstruo. Alcohólica extrema. Mi papá nunca estuvo allí. Aun cuando puede haber muchos diferentes tipos de familia, el mejor tipo de familia es aquel que está muy unido. Es la gente que está más cerca de ti. Es un vínculo que los mantiene unidos y se ayudan a través de los años. Es como un clan o algo así. Más cerca que tu mejor amigo. Más que cualquiera que conozcas. Una unión muy sólida de amor y amistad. Es agradable saber que están allí, que vendrán y me ayudarán en momentos de necesidad. El amor es lo que hace la familia. No tiene mucho que ver con la estructura familiar o los roles que deben ser representados por alguien. Lo más importante es la calidad en las relaciones de cariño y de interacción. Yo estoy emocionado por la familia ahora. Familia era algo muy privado, muy reservado, y me casé con una mujer ítalo-griega cuya familia es enorme. Ahora familia significa diversión. Automáticamente tengo otro hermano, otra hermana, ahora tengo un papá y dos mamás, mi esposa está embarazada y es emocionante. En mi familia, mi esposo y yo tenemos 2 hijas. Nuestra hija mayor es lesbiana, nuestra hija menor es heterosexual, y así somos una familia que algunas personas criticarían. No creerían que estamos bien. Familia no es necesariamente solo tu familia biológica. Podría ser una gran relación con personas que conoces desde hace mucho tiempo. Es nuestra naturaleza, el querer tener a alguien a quien amar y ser amados por alguien. Nuestra familia no es la más unida. Nos toleramos unos a otros. Hemos pasado de familias multigeneracionales a núcleos familiares que a menudo se disuelven con el divorcio. Creo que nuestras familias han sido destruidas. Tengo un hijo que nunca logro ver. Lo amo a morir y le llamo y le escribo. Creo que hay que reenfocarnos en la familia y eso es un evento importante. Todo el mundo es mi familia, porque todos somos seres humanos, todos somos una familia. No hay nada diferente. Hay mucho material ahí. Hay mucha emoción. Hay mucho dolor ahí. Y también mucha confusión. ¿Es esa la familia? Podemos así como así redefinir la familia para que sea solo amigos o... No, no podemos. No nos compete esta manipulación. El mundo puede decir deshagámonos de esas cadenas. Pero no nos compete esta manipulación. De hecho, cuando seguimos el diseño de Dios, otra vez hasta en un mundo caído hay gozo y paz, complacencia. Ahora, entiendo que cuando se le echa una mirada a la estructura de la familia, que esta estructura ha sufrido mucho. Y las patologías son grandes. Pero Dios nos dio la estructura y Él también nos dio las leyes sociales para esta estructura. Miremos un par de ellas. En Malaquías 2, Dios dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Por mucho tiempo creía que esa era una declaración pragmática. Y hasta cierto punto lleva mucho de pragmatismo en ella, debido al dolor que produce el divorcio. Yo también sufrí esto.
el niño de padres divorciados. Aún ahora que estoy viejo, yo lo entiendo. Pero estoy convencido de que esto no es, en principio, una declaración pragmática. Creo que Dios habla aquí en términos de odiar el divorcio porque destruye la imagen misma de Dios que Él estampó sobre la institución de la familia. Primera de Pedro 3. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Piensan que esto es grave para Dios? Que Él nos está hablando como esposos y dice, yo les digo que deben tratar a su esposa con respeto como una coheredera con ustedes, porque si no lo hacen, quiero decir, no los oigo. Y yo les digo que de hecho no hay nada que me haga estremecer más. De hecho ya tengo la carne de gallina de pensar que Dios no irá a mis plegarias. Así de grave es esto. Si crees que Dios no escucha tus oraciones, primero verifica tu relación con tu esposa. Veamos cuán coherente es la Escritura. Volvamos a Malaquías. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Ups, ¿qué está sucediendo? Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Y aquí tenemos uno de los propósitos para la familia, pero ¿entienden cuán serio es esto para con Dios? Rob, ¿entiendes esto? Jason, Alex, este asunto de cómo tratan a su esposa no es solamente un asunto sociológico ni pragmático. Es un asunto grave para con Dios. Y es tan grave que Él nos ha impuesto una de las consecuencias más serias. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace con ellos, y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Les digo que al examinar a la familia de hoy, mi conjetura es que hay hombres que están ahí en oposición a la realidad de que Dios está ahí. O decimos, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? No puedes. Las consecuencias son profundas. Y no dejaré que las esposas se escapen con facilidad. Porque quiero leerles algo del mismo pasaje en 1 de Pedro 3. Esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que su belleza no sea la externa, que consiste en adornos como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Saben lo que el mundo diría sobre esto? Que no es de gran valor. Ah, ¿qué ha hecho el mundo? Las patologías de la familia son enormes. Si corremos el cobertor, si abrimos las puertas y elevamos un poco el techo, si tuviéramos la habilidad de asomarnos y oír, si logramos oír solo por un breve instante,
Lo que Dios debe oír en este ámbito de la patología de la familia nos aplastaría. ¿No creen que el corazón de Dios llore cuando un niño acurrucado en un rincón clama para que sus padres paren de reñir? ¿No creen que Él oiga la bofetada que se le da en la cara a un niño? ¿Quién puede justificar los abusos en esta unión que Dios ha creado para la intimidad, hermandad, amor, alianza y la unidad? Y cuando abren la puerta y allí hay gritos, alaridos y pelea, y el maltrato físico. Mi intención no es que todo esto sea tan deprimente, porque cuando miramos al otro lado, qué cosa tan gloriosa Dios nos ha dado. No hay nada como la intimidad que ocurre entre un hombre y una mujer que han sido reunidos por Dios en este pacto de amor. Y la unión y la unidad. Y los hijos que honran a sus padres. Y los padres que llevan fielmente y con amor la instrucción de sus hijos. Notaron el destello. Oyeron a los otros. Oh, cuánto deseamos esa intimidad y fraternidad que Dios nos ha dado. Padre, empezarías conmigo. Empezarías con estos alumnos. Que podamos ver de nuevo la relación que tú nos has proveído en nuestras familias. Que empecemos a vivir del modo que tú diseñaste que vivamos. Padre, ¿bendecirías este esfuerzo? Y Padre, tú permítenos comenzar a cambiar y ser la ayuda y el consuelo y una luz para las familias que viven alrededor. Y que no ignoremos los gritos de ayuda. Señor, que seamos tus embajadores, tus mayordomos en nuestras casas. Y en todas las familias, en nombre de Jesús. Amén.